pasado simple o simple past. Bueno, en el video anterior convertimos el presente progresivo en presente simple. Recuerden que con el progresivo expresamos lo que está pasando en el momento y con el presente simple expresamos las rutinas y los hábitos diarios. En este video vamos a convertir el presente simple en pasado simple o simple past. El pasado simple nos sirve para expresar, como su nombre lo indica, una acción en el pasado. Veamos, tenemos una oración en simple present. She drinks water every day. Lo primero que vamos a hacer es buscar el verbo de la oración. En este caso, el verbo es drink, beber o tomar. Debemos buscar el pasado del verbo drink. En internet podemos encontrar el pasado de los verbos. Ingresan a su buscador y escriben lista de verbos irregulares del inglés. Y allí pueden encontrar dicha lista. Luego deben buscar el verbo que necesitan y en la segunda columna donde dice past encontrarán el pasado del verbo que buscan. En la descripción de este video dejaré el enlace para que descarguen la lista en formato PDF. Entonces busquemos el pasado del verbo drink. Según la lista, el pasado de drink es drank. Entonces la oración quedaría She drank water. Pasó de decir en simple present, ella toma agua, a decir en simple past, ella tomó agua. Luego debemos agregarle una palabra que marque el pasado. Por ejemplo, la palabra yesterday, ayer. Otras palabras que marcan el pasado y que se pueden usar son before yesterday, antier, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, etc. Entonces la oración quedaría She drank water yesterday. Ella tomó agua ayer. Cambiemos otras oraciones. En presente simple sería They speak French. Ellos hablan francés. Entonces buscamos el pasado de speak, del verbo hablar. El pasado es spoke. Quedaría entonces They spoke French last week. Ellos hablaron francés la semana pasada. Otro ejemplo. En presente simple sería He eats pizza on Sundays. Él come pizza los domingos. Buscamos el pasado de eat, de comer, y encontramos que el pasado es ate. Entonces quedaría He ate pizza last Sunday. Él comió pizza el domingo pasado. El pasado se forma cambiando los verbos por sus respectivos pasados. Y no importa que el verbo en presente lleve S o no, se cambia por su pasado. En el pasado simple no existe la S del presente simple con la tercera persona. En el pasado simple tenemos dos tipos de verbos. Un grupo de verbos se llama verbos irregulares. Los verbos irregulares o irregular verbs son los que tenemos en esta lista que estamos usando. Debemos aprendernos el pasado de estos verbos de memoria. No existe una regla para formar el pasado de estos verbos, pero algunos de ellos tienen algunos patrones en común en su escritura y pronunciación. Les dejaré en la descripción de este video el enlace para que vean el video con dichos patrones. Y también dejaré el enlace con la pronunciación de estos verbos, tanto en presente como en su respectivo pasado. Veamos la pronunciación de algunos de ellos. Eat, eat, eat. Ate, ate, ate. Buy, buy, buy. Bought, bought, bought. Break, break, break. Broke, broke, broke. Come, come, come. Came, came, came. Catch, catch, catch. Caught, caught, caught. Cut, 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 cut. Do, do. Did, did. Drink, drink, drink. Drank, drank, drank. Drive, drive, drive. Drove, drove, drove.
fight, fight, fight. fought, fought, fought. El otro grupo de verbos en pasado se llama verbos regulares, regular verbs. Este grupo de verbos se caracteriza porque al verbo se le agregan las letras ed al final para formar su pasado. Ejemplo, acá tenemos algunos verbos regulares. Help, walk, kiss, fix, dance. Clean, offer, damage, call. Divide, segregate, participate. Y como pueden ver, es muy fácil formar el pasado de estos verbos regulares. Simplemente les vamos a agregar, como ya lo habíamos mencionado, las letras ed al final de la palabra. Veamos. Ahora veámoslo en una oración. Si tenemos la oración I help my friends every day, yo ayudo a mis amigos todos los días, oración en presente simple, y la quisiéramos convertir en pasado, le agregaríamos la ed al verbo help, ayudar, entonces quedaría I helped my friends yesterday. Yo ayudé a mis amigos ayer. De igual forma se hace con los demás verbos regulares. Debemos tener en cuenta que si el verbo regular termina en la letra E, simplemente le agregamos la letra D. Como por ejemplo el verbo dance, bailar. Como termina en la letra E, solo le agregaríamos la letra D para formar su pasado. Danced. She danced with her boyfriend the whole night. Ella bailó con su novio toda la noche. Si el verbo regular termina en Y, debemos tener en cuenta la letra que está antes de la Y para saber si la Y se convierte en I latina y se agrega después la ed, o si la Y no se cambia y únicamente se agrega ed como en los otros casos. Veamos. El verbo play, jugar, termina en Y. Y antes de la Y hay una vocal, la letra A. Si hay una vocal antes de la Y se mantiene y se agrega ed como lo veníamos haciendo. Entonces play quedaría played. I played soccer last week. Yo jugué fútbol la semana pasada. Pero en el caso de que haya una consonante antes de la Y, como en el verbo study, estudiar, en este caso antes de la Y está la letra D, entonces cambiamos la Y por I latina y agregamos ed. I studied French when I was a kid. Yo estudié francés cuando era un niño. La Y se convirtió en I latina al formar el pasado y luego se agregaron las letras ed. Esto es en cuanto a la escritura al formar el pasado de los verbos regulares. En cuanto a la pronunciación de los verbos regulares en pasado, las letras ed tienen 3 pronunciaciones distintas. Y esto depende de la letra que se encuentre antes de la ed. Una regla de pronunciación muy similar a lo que vimos en el video anterior con la pronunciación de la letra S con la tercera persona en el presente simple. Como ya lo mencionamos en el video anterior, hay letras del abecedario que no suenan cuando las pronunciamos y que las llamamos voiceless o mudas. Recordemos que las letras mudas son la C, la F, la H, la J, la K, la P, la Q, la S y la X. Son letras mudas porque nuestras cuerdas vocales no vibran cuando pronunciamos su sonido. Si te pones la mano en la garganta, notarás que ésta no vibra al pronunciar dichas letras. Cuando tengamos un verbo regular en pasado y antes de la ed haya una de estas letras que acabamos de mencionar, las letras ed tendrán el sonido de una T. Ejemplo, el verbo trabajar, work. Le agregamos la ed para formar el pasado y antes de la ed hay una K. La letra K no suena, por consiguiente el sonido de las letras E y D será como una T. En presente se escucha la letra K, work, pero en pasado se escucha el sonido de la letra T al final, worked. En presente es work, se escucha la K. Al agregar la ed, como la ed tiene sonido de T, porque la K no suena, quedaría worked. Otro ejemplo, el verbo stop. Le agregamos la ed y como la letra P
también es muda, o sea, voiceless, entonces una vez más la ed sonará como una T. Stop, en presente se escucha la P y en pasado se escucha una T. Stopped. Quizás ustedes se pregunten por qué duplicamos la última letra de este verbo. La razón es que cuando los verbos regulares cumplen la regla consonante vocal consonante de derecha a izquierda con las últimas 3 letras del verbo, se les duplica la última letra y se le agrega la ed para formar el pasado. Recuerden que eso lo explicamos en el video del presente progresivo, ya que la regla es la misma en ambos casos. En el presente progresivo se usa antes de agregar el ing y en el pasado simple se usa antes de agregar la ed. Las reglas son las mismas. Otro ejemplo, fix. En pasado sería fixed. Se escucha la T al final de la palabra porque es en pasado. Esa es la primera pronunciación de la ed. O sea que cuando haya una letra muda antes de la ed sonará como una letra T al final del verbo. Walk, help, wash, and dance. Walk, ka. Help, pa. Wash, sh, and dance, s. Ka, pa, sh, and s are all unvoiced consonant sounds. Walked, helped, washed, and danced. Can you hear the ta at the end of these words? La segunda pronunciación de la ed es cuando antes de la ed tenemos una letra que sí suena, o sea, voiced. Decimos que sí suena porque al pronunciarla, nuestras cuerdas vocales vibran y nos podemos percatar de ello si ponemos nuestra mano en la garganta al pronunciarlas. Las letras que sí suenan son las siguientes: A, E, I, O, U, B, G, L, M, N, R, V, W, la Y, Z. Si antes de la ed nos encontramos con una de las letras que acabo de mencionar, las letras ed se pronunciarán como una D. Ejemplo, clean, el verbo limpiar. Clean tiene la letra N antes de la ed al formar su pasado. Y la N es una letra que hace vibrar nuestras cuerdas vocales. Por consiguiente, la ed se pronunciará como una D. Clean, cleaned. Otro ejemplo, offer, ofrecer. En pasado se escribiría con la ed porque es un verbo regular y se pronunciaría offered con una terminación de una D al final, ya que la letra R suena. Otro ejemplo, call, como la letra L suena al agregar la ed, entonces en pasado se pronunciaría called con una D al final, un sonido de una D al final. The final sound in call is l, in clean is n, and in love is v. L, n, and v are voiced consonant sounds. Called, cleaned, loved. Si observan detalladamente los dos cuadros anteriores que contienen las letras mudas y las sonoras, notarán que no están las letras D y T. Esto se debe a que la tercera pronunciación tiene que ver únicamente con estas dos letras. Veamos por qué. Si hay una D o una T antes de la ed se pronunciará id. Ejemplo, divide, el verbo dividir. Si miramos qué letra está antes de la ed, veremos que hay una D. En este caso, la ed se escuchará id, divided. Veamos otro ejemplo, separate. Al formar su pasado, antes de la ed hay una letra T. Recuerden que solo es con la letra D y la T. Como hay una letra T, entonces la ed sonaría como id. Separated. Otro ejemplo, participate. Como antes de la D hay una T, entonces la ed sonará como id. Aquí no suena ni como una T ni como una D. Sonaría como una id. Entonces participate en presente, participated en pasado. O en inglés americano, participated. Wanted, started, needed, ended. These are verbs which in their infinitive form end in a t or d sound.
Ahora veamos la parte negativa del pasado simple. Para formar la parte negativa en el pasado simple, vamos a usar cualquiera de los pronombres personales. I, he, she, it, we, they, you. Y vamos a usar el auxiliar negativo didn't. Y luego agregamos el verbo en su forma infinitiva. En otras palabras, en la forma negativa del pasado simple, el verbo no se escribe en pasado. Veamos algunos ejemplos. She didn't speak English yesterday. Ella no habló inglés ayer. I didn't go to the concert last week. Yo no fui al concierto la semana pasada. The dog didn't bark yesterday night. El perro no ladró ayer en la noche. Si observan detenidamente, en la forma negativa, los verbos no se escriben en pasado. Tenemos el verbo speak, go, bark. Y están escritos en su forma infinitiva. Porque en la forma negativa, los verbos vuelven a la normalidad, no se escriben en pasado. Porque el auxiliar didn't ya está marcando el pasado. Didn't también se puede escribir de forma separada did not. En la forma interrogativa, debemos iniciar la oración con el auxiliar did, luego el pronombre y luego el verbo que deseen usar en infinitivo. Ejemplo, did you go to the party yesterday? ¿Fuiste a la fiesta ayer? Empezamos con did, luego el pronombre y luego el verbo en infinitivo normal. No se pone en pasado tampoco. Otro ejemplo, did she work last month? ¿Ella trabajó el mes pasado? Did the dog drink water this morning? ¿El perro tomó agua esta mañana? Como pueden notar, todos los verbos están en infinitivo. Go, work, and drink. Únicamente el verbo se cambia a pasado en su forma afirmativa. Cuando es negativo o interrogativo, no se cambia al pasado. En las preguntas, el auxiliar did al comienzo de la oración marca el pasado. Entonces no hay que poner el verbo en pasado en pregunta ni en negativo tampoco. Las preguntas en pasado simple se responden de la siguiente manera. Debemos usar el auxiliar did si la respuesta es afirmativa. Ejemplo, did you play soccer yesterday? Yes, I did. Esto quiere decir que sí jugó fútbol. Debemos usar el auxiliar didn't si la respuesta es negativa. Did you watch TV yesterday? No, I didn't. Esto quiere decir que no vio televisión ayer. A continuación haremos una comparación entre el presente simple, ver el video anterior, y el pasado simple, el tema que estamos trabajando en este momento. Esto nos ayudará a repasar el tema anterior y veremos que haciendo unos pequeños cambios podemos pasar de un tiempo a otro fácilmente. Comparemos estos dos tiempos gramaticales. En el video anterior explicamos el simple present y su equivalente en español. Veamos los siguientes ejemplos en el presente simple en su forma afirmativa y lo compararemos con el pasado simple también en su forma afirmativa. Presente simple afirmativo. She speaks French. Ella habla francés. Recordemos que le agregamos la S al verbo, en este caso al verbo speak, hablar, porque estamos usando en la oración el pronombre she, que hace parte de la tercera persona. En el video anterior hay una explicación más detallada sobre esto. Si miramos la oración en pasado simple, she spoke French, ella habló francés, notamos que hemos cambiado el verbo speak y escribimos su respectivo pasado. El pasado de speak es spoke. Recuerden que speak es un verbo irregular y que su pasado, al igual que el pasado de los demás verbos irregulares, lo encontramos en la lista de verbos irregulares. En la descripción de este video dejaré el enlace para que puedan descargar dicha lista. Al hacer el cambio del verbo, pasó de decir en presente simple, ella habla francés, a decir en pasado simple, ella habló francés. Veamos la siguiente oración afirmativa en el presente simple. They walk to school every day. Ellos caminan a la escuela todos los días. Recuerden que al usar el pronombre they en el presente simple, no se le debe agregar la S al verbo, porque no hace parte de la tercera persona. Por esta razón, el verbo walk, caminar, no lleva S. Ahora miremos este ejemplo en el pasado simple. They walked to school yesterday. Ellos caminaron a la escuela ayer.
Recordemos que en el pasado simple tenemos dos tipos de verbos, los verbos irregulares como el del ejemplo anterior y los regulares como en este ejemplo, a los cuales les agregamos las letras ed para formar su pasado. El verbo walk, caminar, es un verbo regular y por esa razón le agregamos ed para formar su pasado. Pasó de decir en presente simple ellos caminan a la escuela todos los días a decir en pasado simple ellos caminaron a la escuela ayer. Ahora comparemos la forma negativa entre ambos tiempos. Si analizamos la primera oración negativa, she doesn't speak French, ella no habla francés, notamos que le agregamos el auxiliar negativo doesn't, debido a que ese es el auxiliar para formar la negación con la tercera persona y que traduce no en español. Y al comparar esta oración con la misma oración en pasado simple, notamos que solo hay una pequeña diferencia. En el presente simple se utilizó el auxiliar negativo doesn't y en el pasado simple se utilizó el auxiliar negativo didn't, pero el resto de la oración es igual. Esto se debe a que en la forma negativa del pasado simple se debe usar el auxiliar didn't y el verbo conserva su forma infinitiva, o sea que no se escribe en pasado, ya que el auxiliar didn't estaría marcando el pasado. Esto quiere decir que al comparar ambos tiempos en la forma negativa, únicamente se diferencian en el auxiliar negativo. She doesn't speak French, ella no habla francés, y solo cambiando el doesn't por didn't, she didn't speak French, pasó a decir ella no habló francés. En el siguiente ejemplo, they don't walk to school, ellos no caminan a la escuela, se utiliza en el presente simple el auxiliar don't, porque ese es el auxiliar negativo para they, ellos. Al comparar esta oración con la misma oración en pasado simple, they didn't walk to school, vemos que sufre el mismo cambio. El auxiliar negativo del presente don't se cambia por el auxiliar negativo del pasado didn't, y el resto de la oración queda igual. En la forma interrogativa sucede algo similar a la forma negativa. Veamos, en el presente simple se utiliza el auxiliar does con la tercera persona para empezar una pregunta. Does she speak French? Y si lo comparamos con el pasado simple, veremos que se utiliza el auxiliar did para formar las preguntas. Did she speak French? La única diferencia entre las dos preguntas es el auxiliar, porque el resto de la oración permanece igual. Esto quiere decir que con el auxiliar does, la pregunta dice en español, ¿ella habla francés? Y al cambiar el auxiliar does por el auxiliar did, la pregunta cambia a pasado y quedaría en español, ¿ella habló francés? Muy simple, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. En la pregunta, ¿do they walk to school every day? ¿Ellos caminan a la escuela todos los días? En el presente simple se usa el auxiliar do porque el pronombre que se está utilizando es they, ellos. Si la comparamos con la misma oración en el pasado simple, notamos que se usó el auxiliar did en vez de do, y lo demás sigue igual, excepto por el adverbio como lo explicamos en el ejemplo anterior. Si usamos el do en la pregunta, sonaría en español, ¿ellos caminan a la escuela todos los días? Pero si usamos el did, sonaría, ¿ellos caminaron a la escuela ayer? Recapitulemos rápidamente. En el presente simple se le agrega la S al verbo con la tercera persona. En el presente simple no se le agrega la S al verbo si estamos usando algún pronombre que no pertenece a la tercera persona. En el pasado simple escribimos el pasado del verbo, ya sea regular o irregular. En la forma negativa, en el presente simple se usa doesn't para la tercera persona y don't para los pronombres que no sean parte de la tercera persona. En el pasado simple se usa didn't para todos los pronombres. En la forma interrogativa, en el presente simple se usa does para empezar la pregunta con la tercera persona y do con los pronombres que no pertenecen a la tercera persona. En el pasado simple se inicia la pregunta con did para todos los pronombres. Ok, let's practice. Vamos a practicar un poco. Debes responder las siguientes preguntas para que te autoevalúes en el pasado simple. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes oraciones está en pasado simple? A. She speaks German. B. They went to the concert. C. He ate hot dogs.
Debes escoger una respuesta. Listo. La respuesta correcta es la B, porque es la única oración que tiene el verbo en pasado. Went. Ese es el verbo de go, del verbo ir. Ellos fueron al concierto. Número 2. A. I didn't do the homework. B. She didn't speak English. C. We don't like salad. ¿Cuál de esas oraciones está en pasado simple? La respuesta correcta es la A, porque se usó el auxiliar negativo didn't y el verbo está en infinitivo. La segunda es incorrecta porque aunque se usó el auxiliar negativo del pasado simple, el verbo está en pasado. Y la última oración está en presente simple. Número 3. A. Does he like water? B. Did they drink water yesterday? C. Did you watch the news yesterday? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la C, porque se usó el auxiliar did para formar la pregunta en pasado y el verbo está en infinitivo. La B no es la respuesta correcta porque aunque se usó el auxiliar did, el verbo está en pasado. Y la respuesta A está en presente simple. Número 4. A. She helped her friends. B. She visits her family every year. C. She visits her daughter. La respuesta correcta es la A, porque se usó el verbo en pasado, un verbo regular, help, se le agregó la ed para formar su pasado. La B está en presente simple y la C está en presente pero con un error. No tiene la S visit, pero estaría en presente simple. Número 5. A. They don't speak French. B. They didn't speak French. C. They didn't speak French. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál está en pasado simple? Listo. La respuesta correcta es la C, porque tiene el auxiliar negativo del pasado didn't y el verbo está en infinitivo. Las otras dos respuestas no son correctas. En la respuesta A se usó el negativo del presente simple y el verbo en pasado, lo cual no existe. En la respuesta B se usó correctamente el auxiliar del pasado didn't, pero el verbo está en pasado, lo cual es incorrecto. Estos errores son aceptados en el inglés callejero ya que la comunicación prevalece sobre la gramática, pero en un contexto académico esto no es aceptado. Número 6. Number 6. A. Did you like the party? B. Did you like the party? C. Did you like the party? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál oración está gramaticalmente correcta en pasado simple? La respuesta correcta es la C, porque se usó el auxiliar did para preguntar y el verbo está en infinitivo. Recuerden que en las preguntas el auxiliar did al comienzo de la oración no traduce nada al español, simplemente se usa para formar la pregunta en pasado y también recuerden que si se encuentra la palabra did en otra posición en la oración es el pasado del verbo do, del verbo hacer. Ejemplo, si se encuentran she did the homework, ella hizo la tarea. Ahí el did es el pasado del verbo do, del verbo hacer. Entonces ella hizo la tarea. Ya que en este caso el did es un verbo en pasado y obviamente sí se traduce al español. En otras palabras, el did no se traduce al español cuando está funcionando como auxiliar del pasado en las preguntas. Si encuentran el did en la mitad de la oración es el pasado del verbo hacer. Number 7, número 7. ¿Qué significan las siguientes oraciones? En español, she drove 100 kilometers. A. Ella conduce 100 kilómetros. B.
ella condujo 100 kilómetros. Sí, ella conducirá 100 kilómetros. ¿Cuál sería el significado de she drove 100 kilometers? La respuesta es la B, porque el verbo drove está en pasado. Es el pasado del verbo drive, conducir. Number 8. ¿Qué quiere decir we didn't watch TV? A. Nosotros no vemos televisión. B. Nosotros no veremos televisión. C. Nosotros no vimos televisión. Piensen por un momento cuál sería el significado de we didn't watch TV. La respuesta es la C. Nosotros no vimos televisión. Number 9. Vamos con la 9. Did you clean your room? A. ¿Usted limpió su cuarto? B. ¿Usted limpia su cuarto? C. ¿Usted ha limpiado su cuarto? ¿Cuál sería la traducción de esa oración al español? Did you clean your room? La respuesta correcta es la A. Usted limpió su cuarto, porque estaría en pasado. Y para terminar, number 10. He understood the activity. A. Él entiende la actividad. B. Él entendió la actividad. C. Él entenderá la actividad. The answer is, la respuesta es la B. Él entendió la actividad. El verbo understood es el pasado del verbo understand, entender. Listo. Cualquier duda la dejan en los comentarios. Hasta pronto.